Buenos días, mis queridos. Me llamo Lucila María Hernández, pero aquí en San Miguel de Allende todos me conocen como Doña Luz de la Plaza. Tengo 82 años y cada arruga en mi rostro lleva una historia, algunas de alegría, otras de dolor. Hoy voy a compartir la que más marcó mi vida, algo que nunca conté del todo, ni siquiera a mis hijos. Pero antes pídanles un momento de su atención. Si esta viejita ya tocó su corazón, déjenme un amén en los comentarios. Cada mensaje suyo fortalece mi espíritu en esta caminata final que Dios me ha dado. Cuéntenme de dónde me ven, me imagino cómo este internet lleva mi voz a lugares que nunca visité. Y si pueden, denle un like a este video que mi nieta dice que es importante. Ahora a mi historia. Nací en 1943 en una casita humilde con piso de tierra a las orillas del río San Miguel. En esa época nuestra ciudad era un puntito en el mapa donde todos se conocían, los chismes corrían más rápido que el agua y los secretos de familia se enterraban profundo como las raíces de los mezquites. Mi madre Aparecida era una mujer bonita, de piel clara y cabello largo hasta la cintura. Trabajaba como costurera siempre inclinada sobre una Singer negra que rechinaba día y noche cosiendo vestidos y camisas. Sonreía poco, hablaba menos. Hoy sé que su silencio no era carácter sino miedo. Mi padre Antenor trabajaba en la aserradería del pueblo. Era alto, de manos grandes, respetado en la calle, pero temido en casa. Tenía un genio fuerte, decían, pero ahora lo llamo por su nombre, era cruel. Dulce en público, venenoso, tras la puerta cerrada. Y luego estaba mi abuelo Joaquín, el padre de mi madre. Ay, mi abuelo, cierro los ojos y aún huelo el tabaco en su ropa. Veo sus ojos azules como el cielo de julio. Oigo su risa, que era como música. Vivía con nosotros desde que mi abuela murió en un cuartito al fondo que daba al patio. Albañil, jubilado, sus manos nunca dejaron de crear banquitos de madera, muñecas de trapo, juguetes que llenaban mi infancia de color. Él me criaba de verdad. Me esperaba al volver de la escuela, me enseñaba letras. Cuando el maestro decía que era lenta, besaba mis rodillas raspadas. Lucilita, me decía, hay gente que nace con sol en el pecho y gente con tormenta. Tu padre nació con tormenta, pero no dejes que su lluvia moje tu alegría. Mi padre, en cambio, me humillaba por todo. Si sacaba mala nota, era burra como un burro. Si tiraba un vaso torpe como pato en tierra, si tardaba en una tarea floja como tu madre inútil, nada de lo que hacía estaba bien, nada merecía una palabra amable. Sus castigos eran crueles: horas arrodillada en maíz, encerrada en un cuarto oscuro, sin cena, chancletazos en las manos hasta que sangraran. Mi madre miraba con ojos bajos, las manos temblando sin intervenir. Pero por las noches, cuando mi padre dormía, venía a mi cama, ponía pomada en mis heridas y cantaba canciones de cuna, aunque ya no era tan niña. Mi abuelo era mi escudo. Antenor decía con voz firme cuando mi padre alzaba la mano: si tocas a la niña, te las ves conmigo. Y por alguna razón mi padre retrocedía. Tal vez respetaba a los mayores, o tal vez dependía de la pensión de mi abuelo, que ayudaba a pagar las cuentas. Cuando mi padre trabajaba el turno de noche, la casa era una fiesta silenciosa. Mi abuelo tocaba la guitarra, me enseñaba sones, me hacía reír con historias de aparecidos. Mi madre se transformaba, sonreía, cantaba, hacía dulce de calabaza, que era mi delicia. Sin mi padre, la casa respiraba. Mi abuelo me enseñó a leer de verdad con periódicos viejos que conseguía en la cantina. Lee despacio, pero lee bien, decía, porque palabra mal leída es como medicina mal tomada. También alimentó mi sueño de construir casas. A los 8 años me dio un cuaderno y lápices de colores. Dibuja las casas que harás de grande, me animó.
Dibujaba mansiones con ventanas redondas, casas en árboles, jardines llenos de flores. Mi padre rompió muchos de esos dibujos diciendo que eran tonterías, que una niña pobre solo servía para casarse. Pero mi abuelo siempre me daba otro cuaderno a escondidas. Sigue dibujando, Lucilita. Quien dibuja el futuro tiene más chance de construirlo. A los 12 años empecé a entender el terror en casa. Una noche desperté con gritos ahogados del cuarto de mis padres. Al día siguiente, mi madre tenía un ojo morado, diciendo que se había golpeado con la puerta. Vi a mi abuelo llorar solo en el patio, y cuando me acerqué, tomó mis manos. Prométeme, Lucilita, que nunca pensarás que mereces que un hombre te pegue. Sé fuerte, donde tu madre es débil. Lo prometí sin entender del todo, pero sus palabras se grabaron en mí como una semilla que un día brotaría. Mis queridos, si tienen un abuelo o abuela vivos, abrácenlos. Hoy escuchen sus historias, guarden su olor a viejo. Cuando se van, se llevan un pedazo de nosotros. Si esta historia ya tocó su corazón, déjenme un amén en los comentarios y cuéntenme. ¿Quién fue esa persona que los protegió en su infancia? Sus palabras me dan fuerza para seguir y espero que mi relato les dé valor para enfrentar sus propios retos. La presencia de mi abuelo Joaquín era como un farol en la tormenta que era mi casa, pero incluso las luces más fuertes se apagan con el tiempo. A los 14 años, en una mañana fría de junio de 1957, mi mundo se derrumbó. Mi abuelo no despertó. Se fue en silencio acostado de lado con una leve sonrisa como si hubiera soñado algo bonito. El doctor dijo que fue el corazón que se detuvo sin aviso, sin dolor. Para mí fue como si el sol se hubiera apagado. La casa, que ya era sombría, se volvió un mausoleo. Mi madre lloraba en silencio mientras cosía, mientras lavaba, mientras cocinaba. Mi padre, en cambio, no mostró tristeza. Sus ojos tenían un brillo extraño, uno que después entendería como la certeza de que sin mi abuelo ya nadie lo detendría. El entierro fue sencillo, pocas personas, flores del patio, un padre rezando apresuradamente. Volvimos a casa en silencio, y ese día, el mismo día que enterramos a mi abuelo, el monstruo dentro de mi padre, mostró sus garras por completo. Esa tarde, mientras lavaba los trastes del café servido tras el entierro, mis lágrimas caían en la pila. La casa sin el olor a tabaco de mi abuelo, sin su guitarra en el cuartito del fondo, era una herida abierta. Mi madre se había recogido temprano diciendo que le dolía la cabeza. Yo estaba sola en la cocina cuando escuché los pasos pesados de mi padre. Había ido a la cantina después del entierro y el olor a tequila lo delataba. ¿Dónde está tu madre?, gruñó con voz pastosa. Se acostó, tiene dolor de cabeza, respondí sin voltear, rezando para que se fuera. Pero no se fue. Se acercó el olor a alcohol y sudor llenando el aire. «¿Sabes una cosa, Lucila?», dijo tan cerca que sentí su aliento en mi nuca. Ahora se acabó esa payasada del abuelo que protege. Ahora solo yo mando. Me quedé paralizada, el plato resbalando entre mis dedos. Algo en su voz me puso en alerta, como un animal que siente el peligro. «Voy a terminar aquí y me voy a dormir», dije tratando de sonar calmada, aunque mi corazón latía desbocado. Entonces sentí su mano agarrar mi brazo con fuerza, girándome hacia él. «Tú no vas a ningún lado», dijo, y en sus ojos vi algo nuevo, algo más allá de la rabia de siempre. Era una mirada que me hizo sentir sucia, pequeña, indefensa. «Suéltame, papá», pedí con la voz débil. Pero él me arrastró por el pasillo hacia el cuartito que había sido de mi abuelo. Intenté resistir, pero era como luchar contra una pared. «Nadie va a protegerte ahora», Lucila dijo. «El viejo se fue y tu madre es inútil».
Lo que pasó en ese cuarto donde mi abuelo había dejado su amor es un dolor que no puedo contar con detalles. Hay cosas que una mujer guarda en el silencio del alma. Solo diré que esa noche bajo un cielo sin estrellas, mi padre robó mi infancia, mancilló el lugar que era mi refugio y dejó una herida que nunca sanaría del todo. Me quedé en el suelo hecha un ovillo hasta que el silencio de la casa me envolvió. En algún momento encontré fuerzas para arrastrarme al baño. Me lavé con agua helada, frotando mi piel hasta dejarla en carne viva, como si pudiera borrar lo que había pasado. Lloré mordiendo el labio, el sabor de la sangre mezclándose con las lágrimas. No fui a mi cuarto. Me acurruqué en el sofá de la sala, con una cobija vieja temblando de frío y terror, rezando las oraciones que mi abuelo me enseñó suplicando que fuera una pesadilla. A la mañana siguiente mi madre me encontró en el sofá. «Lucila, ¿por qué dormiste aquí? ¿Te sentiste mal?», preguntó con la frente arrugada. La miré buscando valor para hablar. «Mamá», comencé con la voz rota, «anoche papá en el cuarto del abuelito me lastimó». Las palabras eran como piedras pesadas, difíciles de soltar. Vi en sus ojos un destello de comprensión seguido de horror y vergüenza, como si supiera exactamente de qué hablaba, no por imaginarlo, sino porque también lo había vivido. Se arrodilló frente a mí, tomó mi rostro y dijo: «No fue tu culpa, Lucila. Nada de esto es tu culpa». Por un momento vi a mi madre no como la mujer sumisa que conocía, sino como una guerrera herida cargando sus propias cicatrices. Pero el momento se rompió cuando la puerta del cuarto de mis padres se abrió. Mi padre apareció despeinado, con los ojos inyectados. «¿Qué desmadre es este?», gruñó viendo la ropa que mi madre había dejado caer. Ella se levantó rápido, el valor desvaneciéndose. «Nada». Antenor tartamudeó recogiendo la ropa. Lucila no se sentía bien, durmió en el sofá. Él me miró y en sus ojos vi que sabía que había hablado. Había un desafío en su mirada, una certeza de que nadie lo detendría. «Mejor así», dijo, yéndose a la cocina. «Y tú, Lucila, para con tus delicadezas y arréglate para la escuela. No basta con ser burra. ¿Ahora también floja?». Fui a la escuela como autómata con el uniforme puesto y los cuadernos en la mano, pero mi alma estaba en otra parte. Me senté al fondo del salón sin hablar, sin escuchar. La maestra doña Elena me llamó varias veces preocupada, pero apenas oía. En el recreo, Mariana, mi amiga más cercana, se acercó. «¿Estás triste por tu abuelo?», preguntó. Asentí agradecida por la excusa. Era más fácil que pensaran que mi dolor era por el luto. La verdad era demasiado pesada, demasiado vergonzosa. En casa aprendí a moverme como sombra evitando a mi padre, pero las noches en que llegaba borracho, el terror volvía. Me buscaba en la oscuridad y mi madre, aunque lo intentaba, no podía detenerlo. Había un acuerdo tácito entre nosotras, no hablar de lo que pasaba porque hacerlo lo hacía más real. Pero a veces, cuando él dormía, ella venía a mi cama, acariciaba mi cabello y susurraba: «Un día esto va a terminar, hija. Un día saldremos de aquí». Quería creerle, pero la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Mis queridos, el dolor más grande no es el que se ve, sino el que se carga en silencio. Si están viviendo algo que los lastima, no se queden callados. Yo no supe pedir ayuda entonces, pero hoy sé que siempre hay alguien que puede escuchar. ¿Han sentido alguna vez que un secreto los está consumiendo? Déjenmelo en los comentarios porque sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para hablar. La casa que una vez fue mi refugio se convirtió en una prisión de sombras. Después de esa noche en el cuarto de mi abuelo, el terror se volvió mi compañero constante. Mi padre, liberado de la presencia protectora de mi abuelo,
dejó salir al monstruo que siempre había llevado dentro. Los abusos no fueron algo de una sola vez, se convirtieron en una rutina cruel, especialmente en las noches cuando llegaba borracho de la cantina. Yo vivía en un estado de alerta perpetuo, escuchando cada crujido de la casa, cada paso pesado en el corredor. Mi madre, aunque sabía lo que pasaba, parecía atrapada en su propio miedo. Sus ojos, siempre bajos, cargaban una culpa que no podía expresar. Pero a veces, en la oscuridad venía a mi cama sus manos temblorosas acariciando mi rostro. Un día esto va a terminar. Lucila susurraba como una promesa que ambas queríamos creer. Esa mañana, después de intentar contarle lo que mi padre me había hecho, la vi transformarse por un instante. Su rabia, aunque fugaz, era real, pero se desvaneció cuando él apareció. La bofetada que me dio por hablar fue solo el comienzo. Lo que siguió fue el peor castigo de mi vida. Me encerró en el cuartito del fondo, el mismo donde había sucedido el abuso, durante 3 días. Solo tenía un plato de comida al día y una cubeta para mis necesidades. Escuchaba a mi madre suplicar desde el otro lado de la puerta, pero mi padre era implacable. Necesita aprender quién manda, decía. En esos días, sola, en la oscuridad, algo en mí cambió. La niña, asustada, dio paso a una Lucila que entendió que sobrevivir significaba resistir, fingir sumisión mientras buscaba una salida. Cuando me liberó con una sonrisa de satisfacción al verme rota, vi en sus ojos que notó algo diferente en mí. ¿Aprendiste tu lección?, preguntó. Sí, papá, respondí con la cabeza baja, escondiendo la chispa de rebeldía que empezaba a crecer. Pero no fue la lección que él quería enseñarme. Aprendí que el miedo no podía controlarme para siempre, que debía esperar, planear, encontrar una grieta en su sistema de terror. Lo que no sabía era que mi madre, esa mujer que siempre vi como débil, estaba tejiendo su propio plan en silencio. En las semanas siguientes noté cambios sutiles en ella. Salía más a entregar costuras, se demoraba un poco más de lo normal. Iba a la iglesia no solo los domingos, sino también a las novenas. Y lo más extraño, empezó a tratar a mi padre con una amabilidad inusual, le preparaba sus platillos favoritos, lo elogiaba, actuaba sumisa incluso cuando él llegaba agresivo. Al principio me sentí traicionada. ¿Cómo podía ser tan amable con el hombre que nos lastimaba? Una noche no pude más y la confronté mientras lavábamos los trastes. ¿Por qué lo tratas tan bien, mamá?, susurré con dolor. Ella miró a los lados asegurándose de que estuviéramos solas y respondió: a veces, hija, hay que hacer que el lobo crea que somos borreguitas para que baje la guardia. Sus palabras me dejaron helada. Había algo calculado en su tono, una determinación que no le conocía. No dijo más, pero entendí que estaba tramando algo que requería tiempo y cuidado. Empecé a observarla con otros ojos, viendo no solo a la madre sumisa, sino a una mujer que a su manera luchaba por nosotras. Mientras tanto, yo intentaba sobrevivir. En la escuela me volví una sombra. Me sentaba al fondo sin hablar, sin participar. Doña Elena, mi maestra, notó el cambio. Lucila, tus calificaciones están cayendo, me dijo un día con preocupación. Sé que perdiste a tu abuelo, pero parece que hay algo más. Quise contarle, pero el recuerdo de esos 3 días encerrada me detuvo. Solo estoy cansada, maestra. Mentí. Con la muerte del abuelito hay más trabajo en casa. No era del todo mentira. Mi padre había decidido que yo debía asumir más tareas domésticas, diciendo que ya era mujer y debía aliviar a mi madre. En casa desarrollé un instinto de supervivencia. Aprendí a leer las señales de peligro, el sonido de la puerta al azotarse, el número de botellas vacías en el fregadero, el tono de mi padre al llamarme.
Dormía con una silla contra la puerta de mi cuarto, aunque sabía que no detendría a un hombre de su fuerza. Las noches eran lo peor. Cuando llegaba borracho, me buscaba y yo me quedaba quieta rezando para que se durmiera antes de encontrarme. Mi madre a veces intentaba distraerlo, pero sus esfuerzos rara vez funcionaban. Nos habíamos convertido en cómplices de un silencio doloroso, un pacto para no nombrar lo que ambas sabíamos. En la escuela, mi amiga Mariana intentaba sacarme de mi caparazón. «Lucila, siempre estás tan seria», decía ofreciéndome un pedazo de su torta en el recreo. «Cuéntame algo. ¿No extrañas a tu abuelo?», asentía, dejando que pensara que mi tristeza era solo por él. Era más fácil que intentar explicar la verdad, pero en esos momentos recordaba las palabras de mi abuelo. «Tu corazón fue hecho para amar, pero también para luchar». Esas palabras eran mi ancla, un recordatorio de que debía seguir aunque no supiera cómo. Mi madre, mientras tanto, seguía con su plan secreto. Una tarde la vi escondiendo una lata de manteca detrás del armario. Cuando me descubrió mirándola, se puso nerviosa. «No es nada, Lucila», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Más tarde supe que estaba guardando dinero de sus costuras centavo a centavo para algo que aún no me revelaba. Esa pequeña rebeldía suya me dio esperanza, aunque también miedo. ¿Qué pasaría si mi padre lo descubría? Los días de pago en la aserradería eran los peores. Él llegaba borracho con el dinero esfumado y cualquier cosa podía desatar su furia. Una noche, mientras mi padre dormía en un estupor alcohólico, mi madre se sentó en mi cama. «Lucila confía en mí», susurró. «Estoy haciendo lo que puedo. Solo necesitamos un poco más de tiempo». No pregunté más. Su mirada me decía que debía esperar, pero el miedo crecía. Cada día era como caminar sobre vidrios rotos sabiendo que cualquier paso en falso podía cortarme. La escuela que antes era mi escape se volvió un esfuerzo. Mis calificaciones seguían cayendo y aunque doña Elena me animaba, sentía que me hundía. Mis queridos, el miedo puede ser una cárcel, pero también puede ser un maestro. Me enseñó a ser astuta, a buscar salidas donde no las veía. Si están atrapados en algo que los lastima, no pierdan la esperanza. A veces la fuerza viene de quien menos esperas. ¿Han sentido alguna vez que alguien los sorprendió con su valentía? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para resistir. El silencio entre mi madre y yo se volvió una danza delicada, un pacto tácito para no nombrar el horror que vivíamos. Cada día en esa casa era como caminar sobre un campo minado, esperando el momento en que mi padre estallaría. Sus abusos no paraban. Las noches en que llegaba borracho de la cantina eran las peores. Yo vivía con los sentidos agudizados, captando cada señal, el crujido de la puerta, el olor a tequila que llenaba la casa, su voz pastosa llamándome. Mi madre, aunque sabía lo que pasaba, parecía atrapada en su propio terror. Sus manos temblaban cuando cosía sus ojos, evitaban los míos, pero en las noches, cuando él dormía, venía a mi cuarto y susurraba promesas de escape. Un día, «Lucila, esto va a terminar», decía, pero yo veía en su rostro que no estaba segura de cómo lograrlo. Una tarde regresé de la escuela y la encontré llorando en la cocina, el rostro escondido en las manos. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté dejando mis cuadernos en la mesa. Levantó la vista y vi su ojo izquierdo hinchado, un hilo de sangre seca en la comisura de los labios. «Tu padre descubrió», dijo con la voz rota. «Encontró el dinero que estaba guardando en la lata de manteca. Me golpeó, lo tomó todo y se fue a la cantina. Mi corazón se hundió. Ese dinero era nuestra esperanza, nuestro plan secreto para huir».
Dijo que si lo intento otra vez será mucho peor. Añadió secándose las lágrimas con la manga. Sentí una rabia que quemaba no solo contra mi padre, sino contra el mundo que nos mantenía atrapadas. ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre?, pregunté con la voz temblando. ¿Vamos a dejar que siga haciéndonos esto? Mi madre me miró y por primera vez vi una chispa de determinación. No para siempre, respondió. Estoy pensando en algo, pero necesitamos ser más cuidadosas. No me dio detalles, pero noté cómo su comportamiento cambió aún más. Se volvió más atenta con mi padre, cocinando sus platillos favoritos, sonriendo cuando él hablaba, incluso cuando llegaba agresivo. Era una actuación, una máscara para mantenerlo tranquilo. Pero yo no podía fingir tan bien. Cada vez que lo veía sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y asco. En la escuela me hundí más en mi silencio. Doña Elena, mi maestra, seguía preocupada. Lucila, no eres la misma, me dijo un día después de clases. Si hay algo que te está lastimando, puedes contármelo. Quise hablar, pero el recuerdo de los 3 días encerrada en el cuartito me detuvo. Es solo el luto por mi abuelo, mentí mirando al suelo. Ella no insistió, pero su mirada decía que no me creía. Mi vida se dividió entre la escuela y la casa, 2 mundos que parecían desconectados. En la escuela fingía ser una niña normal, aunque mis calificaciones seguían cayendo. Mariana, mi amiga, intentaba animarme. Vamos a jugar en el recreo, Lucila decía, ofreciéndome un dulce. Pero yo solo sonreía débilmente y me quedaba en mi rincón. En casa me movía como un fantasma, haciendo las tareas rápido para no dar excusas a mi padre. Las noches eran un tormento. Dormía con una silla contra la puerta, aunque sabía que no lo detendría. Cuando llegaba borracho, su risa resonaba en el pasillo y yo me quedaba quieta rezando para que pasara de largo. Pero muchas veces no lo hacía. Esos momentos son un borrón en mi memoria, un dolor que guardé tan profundo que incluso hoy me cuesta nombrarlo. Mi madre, mientras tanto, seguía tejiendo su plan. La veía salir más a menudo diciendo que iba a entregar costuras o a la iglesia. A veces regresaba con una mirada distinta, como si estuviera calculando algo. Una noche, mientras cosía bajo la luz de una lámpara, me dijo Lucila, no preguntes mucho, pero confía en mí. Todo lo que estoy haciendo es por nosotras. Asentí aunque el miedo no me dejaba. ¿Y si mi padre descubría algo otra vez? ¿Y si su rabia nos destruía antes de que pudiéramos escapar? En septiembre de 1957 las lluvias llegaron fuertes, convirtiendo las calles de tierra en lodazales. El techo de nuestra casa, viejo y descuidado, goteaba formando charcos en el piso de cemento. Mi padre prometía arreglarlo, pero el dinero siempre terminaba en la cantina. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a poner cubetas bajo las goteras, la vi más nerviosa de lo normal, mirando el reloj constantemente. ¿Vas a salir, mamá?, pregunté. No respondió, doblando un mantel una y otra vez. Pero tu papá sí, es día de pago. Los días de pago eran los peores. Él llegaba borracho con el dinero gastado y cualquier cosa podía desatar su furia. Esa noche, mi madre hizo algo inusual. Preparó una cena especial, pollo asado, arroz con leche, cosas que raramente comíamos por el costo. Se puso su mejor vestido, se pintó los labios con un labial claro. Mi padre, al verla, pareció complacido, pero desconfiado. ¿Qué ocasión es esta?, preguntó contando los billetes de su paga. Ninguna, respondió mi madre sonriendo. Solo pensé que merecías una buena cena. Su voz era dulce, pero sus ojos tenían esa chispa calculadora que empezaba a reconocer. Cuando mi padre salió a la cantina llevándose casi todo el dinero, mi madre me llamó. Lucila, vas a dormir en la casa de doña Elena, hoy dijo sosteniendo mis manos. Ya arreglé todo. Dirás que tuve que ir a cuidar a una tía enferma en la ciudad. ¿Qué está pasando, mamá?, pregunté con el corazón acelerado. Ella respiró hondo.
cuanto menos sepas mejor, pero mañana cuando salga el sol nuestra vida será diferente. La promesa que te hice se va a cumplir. Quise insistir, pero su mirada me detuvo. Tomé un atado, con ropa, mi cepillo de dientes y el rosario de mi abuelo y la abracé fuerte. Mañana, hija, susurró. Mañana comenzamos de nuevo. Mientras caminaba hacia la casa de doña Elena, sentía que dejaba atrás algo más que esa casa. Era como despedirme de la niña asustada que había sido sin saber que el destino estaba a punto de cambiarlo todo. Mis queridos, a veces la esperanza llega disfrazada de miedo. Mi madre me enseñó que incluso en la oscuridad se puede tejer un plan para la luz. Si están atrapados en algo que los lastima, busquen esa chispa de valentía aunque sea en alguien más. ¿Han visto a alguien luchar en silencio por su libertad? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para no rendirse. Esa noche de noviembre de 1957, mientras caminaba hacia la casa de doña Elena, con mi pequeño atado sentía una mezcla de miedo y esperanza. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Mañana cuando salga el sol, nuestra vida será diferente. No sabía qué planeaba, pero confiaba en ella, en esa chispa de determinación que vi en sus ojos. La calle de tierra húmeda por las lluvias se pegaba a mis zapatos y el aire frío de San Miguel de Allende me envolvía como un presagio. Algo grande estaba por pasar, aunque no imaginaba cómo. Doña Elena me recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos mostraban preocupación. «Pasa, Lucila, te preparé un catre en el cuarto de costura», dijo guiándome a un espacio pequeño pero acogedor con una máquina Singer y telas apiladas. No preguntó nada, solo me ofreció un té de manzanilla. «Duerme, pequeña, mañana todo estará bien», dijo como si supiera más de lo que decía. Me acosté, pero no dormí. El rosario de mi abuelo apretado en mi mano era lo único que me anclaba. Recé pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que protegiera a mi madre, que nos diera una salida. No sabía entonces que esa noche cambiaría nuestro destino para siempre. Desperté con golpes fuertes en la puerta. El sol apenas salía y la voz urgente de doña Elena me sacó del sueño. «Lucila, despierta. Hay alguien buscándote». Mi primer pensamiento fue puro terror. Mi padre había descubierto el plan y venía por mí. Me levanté temblando, pero al abrir la puerta vi al sargento Mendoza, el policía del pueblo, con su uniforme impecable y una expresión grave. Doña Elena, a su lado, me miraba con compasión. «Lucila», dijo el sargento, arrodillándose para estar a mi altura, «ocurrió un accidente en tu casa esta madrugada. Un incendio». Las palabras no tenían sentido al principio. Nuestra casa era vieja de madera, pero mi madre era cuidadosa con la estufa, con las velas. «Mi mamá», pregunté con la voz quebrada. «Está bien», respondió él. «En el hospital municipal con heridas leves, algo de humo, pero nada grave». El alivio me debilitó las piernas, pero entonces pregunté: «¿Y mi papá?». El silencio que siguió fue pesado. «No logró salir a tiempo», dijo finalmente. Cuando los vecinos vieron el fuego, el cuarto donde dormía ya estaba en llamas. «Lo siento, Lucila». No sé qué sentí en ese momento. No era alegría, nunca podría alegrarme por la muerte de alguien, ni siquiera de él. Pero tampoco era tristeza. Era un vacío extraño, como si una puerta se hubiera cerrado para siempre. «Quiero ver a mi mamá», dije. Doña Elena me abrazó. «Te llevo ahora mismo». El trayecto en la pick-up del sargento Mendoza fue como un sueño borroso. Las calles de tierra, el olor a cigarro en el asiento, las palabras sueltas de los adultos, lámpara derribada, borracho, los vecinos intentaron se mezclaban en mi cabeza. En el hospital, un edificio bajo, con olor a desinfectante, encontré a mi madre en un cuarto compartido. Sus brazos estaban vendados, su rostro marcado por el hollín.
pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijita, exclamó abrazándome con fuerza. Nos quedamos así sin hablar, como si el abrazo fuera suficiente para sanar todo. El sargento Mendoza se acercó. Señora Aparecida, necesito hacerle unas preguntas sobre el incendio. Mi madre asintió con una serenidad que me sorprendió. Antenor llegó borracho a medianoche, comenzó con la voz ronca. Lo ayudé a acostarse, le quité los zapatos. Derramó tequila en el suelo. Encendí una lámpara de aceite porque no había luz. La puse en la mesa de noche y fui a buscar un trapo. Cuando volví, la lámpara estaba caída en la cama. No sé si él la tiró o fue el viento. El fuego se esparció rápido. Intenté apagarlo, pero no pude. Corrí por ayuda, pero era tarde. Su voz era firme, pero sus ojos fijos en la ventana parecían guardar algo más. El sargento anotó todo. Todo indica que fue un accidente trágico, concluyó. Con el historial de su marido, no dudo que el informe de los bomberos lo confirme. Algo en su tono, en la forma en que dijo «no dudo», me hizo pensar que sabía más de lo que decía. Años después, ya adulta, el sargento me confesó que nunca creyó del todo en la historia de la lámpara, que había señales de que el fuego pudo haber comenzado en más de un punto, pero que en esa época, sin leyes para proteger a las mujeres, a veces la justicia llegaba por caminos torcidos. Cuando nos quedamos solas, tomé la mano de mi madre. «Mamá, ¿qué pasó realmente?», pregunté en un susurro. Ella me miró con una intensidad que nunca olvidaré. Exactamente lo que le dije al sargento: un accidente, una lámpara caída en el momento equivocado. Había un pedido silencioso en su mirada: no preguntes más, acepta esta verdad. Y lo hice. No porque creyera completamente, sino porque entendí que esa era su manera de protegernos, de cerrar un capítulo que nos había destrozado. Y ahora que pregunté, ella sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que llegaba a los ojos. «Ahora, hija, vamos a vivir de verdad. La casa se fue, pero con el seguro de tu padre y la pensión construiremos otra. Tú vas a estudiar, vas a ser alguien como tu abuelo quería. Y yo voy a coser, pero sin miedo, sin esconderme. Vamos a respirar, Lucila». En esa cama de hospital, cubierta de hollín, mi madre nunca me pareció tan fuerte. El funeral de mi padre fue breve, con pocos asistentes. Mi madre de negro permaneció en silencio, el rostro cubierto por un velo. No lloré. Mirando el ataúd descender, sentí que un peso se levantaba, aunque la culpa por ese alivio me perseguiría por años. La ciudad hablaba a algunos, con pesar otros, con alivio disimulado. Pero para nosotras era el fin de una pesadilla y el comienzo de algo nuevo, algo que mi madre y yo construiríamos juntas. Mis queridos, a veces la libertad llega de formas inesperadas, incluso disfrazada de tragedia. Mi madre me enseñó que el valor puede ser silencioso pero poderoso. Si están atrapados en un lugar oscuro, busquen esa chispa, aunque venga de donde menos lo esperan. Han vivido un momento que cambió todo. Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir adelante. La muerte de mi padre marcó el fin de una pesadilla, pero también el comienzo de un camino incierto. Después del incendio, mi madre y yo quedamos solas, pero no desamparadas. El seguro de la aserradería y la pensión que le correspondía a mi madre nos dieron una oportunidad que nunca imaginamos. Con ese dinero compramos una casita modesta en San Miguel de Allende, cerca de la Plaza Central. Era pequeña, con un patio donde crecía un mezquite joven, pero era nuestra libre de miedo, libre de violencia. Por primera vez sentimos que podíamos respirar, que la vida nos ofrecía una página en blanco. Pero las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, no desaparecían tan fácilmente.
Mi madre montó un taller de costura en la sala. Puso un letrero sencillo, Costuras Aparecida. Al principio las clientas venían por curiosidad, pero pronto su trabajo vestidos de novia, trajecitos para bautizos se ganó fama. Ella cosía con una pasión que no le veía desde niña, como si cada puntada fuera un acto de rebeldía contra los años de opresión. Yo la ayudaba después de la escuela aprendiendo a manejar la aguja, pero ella siempre insistía. Tus estudios, primero Lucila. Las telas son mi terreno, los libros son el tuyo. Su fe en mí era como un faro guiándome, incluso cuando yo dudaba de mí misma. En la escuela intenté retomar mi vida. Doña Elena, mi maestra, seguía siendo un apoyo constante. Notaba mi silencio, mis ojeras, pero nunca me presionó. Tienes un brillo especial, Lucila me decía. No dejes que nada lo apague. Sus palabras me recordaban a mi abuelo, a su creencia en mi potencial. Me aferré a los estudios como si fueran mi salvación, aunque las pesadillas no me dejaban imágenes de mi padre, del cuartito del fuego, me obligaba a levantarme cada mañana, a ponerme el uniforme, a caminar a la escuela. Era mi forma de honrar a mi abuelo, de cumplir la promesa que le hice de ser fuerte. Pero no era fácil. En la escuela los rumores sobre el incendio circulaban. Dicen que el papá de Lucila murió quemado, susurraban mis compañeras. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad. Mariana, mi amiga, era la única que no preguntaba. Si quieres platicar aquí estoy, decía compartiendo su torta en el recreo. Su silencio respetuoso era un regalo porque hablar de lo que pasó era como abrir una herida que apenas empezaba a cerrar. En casa, mi madre y yo evitábamos mencionar a mi padre. Su nombre era como una maldición que no queríamos invocar, pero su sombra seguía ahí en los momentos en que me despertaba gritando o cuando mi madre se quedaba mirando la nada mientras cosía. Un día, mientras ayudaba a mi madre a doblar telas, noté que había cambiado. Ya no temblaba cuando alguien tocaba la puerta, ya no bajaba los ojos al hablar. Una tarde me mostró una caja de madera donde guardaba sus ahorros. Esto es para ti, Lucila, dijo, para que estudies, para que llegues lejos. Me contó que había hablado con el padre Antonio, el cura de la capilla cercana, sobre mi futuro. Él le había dicho que había becas para chicas como yo, que la educación podía ser mi salida. Tu abuelo siempre quiso que fueras alguien, añadió con los ojos brillantes, y yo también. Esa idea de estudiar ser alguien se convirtió en mi obsesión. Pasaba las noches estudiando bajo la luz de una lámpara, memorizando tablas, escribiendo redacciones. Mis calificaciones mejoraron y doña Elena lo notó. «Estás floreciendo», Lucila me dijo un día revisando mi cuaderno. «Sigue así y llegarás lejos». Pero el miedo seguía ahí. Soñaba que mi padre regresaba, que el incendio no lo había detenido, que me encontraba en nuestra nueva casa. Despertaba sudando con el rosario de mi abuelo apretado en la mano, rezando para que el pasado se quedara enterrado. La comunidad de San Miguel también nos sorprendió. Cuando se supo que mi madre y yo estábamos solas, la gente comenzó a ayudarnos. Doña Elena nos regaló una mesa para el taller. El dueño de la papelería donde compraba mis cuadernos me dio lápices gratis. Hasta el sargento Mendoza, que nunca olvidó el incendio, trajo un día un saco de maíz para que no nos faltara. «Son buena gente ustedes dos», dijo con su voz áspera. No merecían lo que pasaron. Sus palabras, aunque simples, me hicieron sentir vista no como una víctima, sino como una persona con valor. Mi madre, mientras tanto, seguía construyendo nuestra nueva vida. En la iglesia encontró consuelo y fuerza. Iba a las novenas, rezaba con una devoción que antes no tenía. Una noche, mientras compartíamos un té en el patio, me dijo: «Lucila, Dios no nos abandona. A veces manda pruebas duras
pero también manda salidas. Sus palabras me recordaron al padre Antonio, quien me había dado una Biblia pequeña que llevaba a todas partes. La fe no es esperar que todo sea fácil, me dijo una vez. Es confiar en que Dios te da fuerza para lo que venga. Esa fe, junto con el amor de mi madre, fue lo que me mantuvo en pie. En la escuela comencé a dibujar de nuevo. Casas, puentes, edificios imposibles que llenaban los márgenes de mis cuadernos. Doña Elena lo notó y me animó a seguir. Tienes ojo para las formas, Lucila dijo. Esto no es solo un pasatiempo. Sus palabras plantaron una semilla, tal vez podría ser arquitecta como soñaba de niña con mi abuelo. Pero ese sueño parecía lejano, imposible para una chica pobre de San Miguel. Aún así, me aferré a él como me aferraba al rosario de mi abuelo en las noches oscuras. Mis queridos, empezar de nuevo no borra las cicatrices, pero te da la chance de escribir una nueva historia. Mi madre y yo encontramos fuerza en la comunidad, en la fe en nosotras mismas. Si están tratando de reconstruir su vida, busquen esos pequeños apoyos, aunque sean una palabra amable o un momento de paz. ¿Qué los ha ayudado a levantarse después de una caída? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir adelante. Nuestra nueva vida en la casita del mezquite era como un brote tierno en tierra quemada, frágil pero lleno de posibilidad. Después del incendio, mi madre y yo aprendimos a respirar de nuevo, a vivir sin el peso constante del miedo. Pero las heridas no sanan de un día para otro, y aunque la casa era nuestra y el taller de costura prosperaba el pasado, seguía susurrando en los rincones. Las pesadillas me perseguían, imágenes del cuarto del fondo, del rostro de mi padre, del fuego que lo consumió. Despertaba temblando con el rosario de mi abuelo apretado en la mano, buscando consuelo en la Virgen de Guadalupe. Mi madre, aunque más fuerte, también cargaba su dolor. A veces la veía mirando el mezquite del patio, con los ojos perdidos, como si aún buscara respuestas. En la escuela me esforzaba por recuperar el terreno perdido. Doña Elena, mi maestra, se convirtió en una figura clave. Lucila, tienes una mente brillante, me decía revisando mis tareas. No dejes que nada te detenga. Sus palabras eran un eco de mi abuelo y me aferré a ellas. Estudiaba hasta tarde bajo la luz tenue de una lámpara, decidida a honrar la promesa que le hice de ser alguien. Mis calificaciones subieron y aunque seguía siendo callada, comencé a participar más en clase. Mariana, mi amiga, notaba el cambio. Estás diferente, Lucila, decía, ofreciéndome un dulce en el recreo, como si hubieras encontrado algo que te da fuerza. No le conté la verdad, pero su apoyo me hacía sentir menos sola. En casa, mi madre trabajaba sin descanso. El taller Costuras Aparecida atraía más clientas y su fama crecía. Cosía vestidos que hacían suspirar a las novias, trajecitos que llenaban de ilusión a las madres. Yo la ayudaba cuando podía, pero ella siempre insistía: «Tú estudia, hija. Ese es tu trabajo». Una noche, mientras cosía bajo la luz de una vela, me mostró una caja de madera. «Aquí guardo para tu futuro», dijo, abriendo la tapa para revelar billetes y monedas cuidadosamente apilados, «para que vayas a la universidad, para que hagas realidad los sueños de tu abuelo». Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y presión. Sabía que cada puntada suya era un sacrificio por mí. La comunidad de San Miguel seguía sorprendiéndonos. El padre Antonio de la Capilla organizó una rifa para ayudarnos con los gastos escolares. El dueño de la papelería me regalaba cuadernos. Hasta doña Elena me dio una mochila nueva diciendo: «para que lleves tus sueños con estilo». Esa solidaridad me mostró que no estábamos solas, que había gente dispuesta a tender una mano. Pero también me hacía sentir responsable.
No podía fallarles, no después de todo lo que habían hecho por nosotras. Mi sueño de ser arquitecta empezó a tomar forma. En la escuela mis dibujos de casas y edificios se volvieron más detallados. Doña Elena los veía y decía: «Tienes un don, Lucila». Esto es más que un pasatiempo. Una tarde me llevó a la biblioteca municipal y me mostró un libro sobre arquitectura mexicana. Las imágenes de haciendas, iglesias y edificios modernos me dejaron sin aliento. «Si esto es lo que quieres, puedes lograrlo», me dijo. Pero el camino parecía imposible. ¿Cómo podría una chica como yo, hija de una costurera, llegar a una universidad? Doña Elena me habló de becas de la UNAM, de oportunidades para los que se esforzaban. «No será fácil», advirtió, «pero tú eres más fuerte de lo que crees». La fe se volvió mi refugio. Iba a la capilla con mi madre rezando, no solo por fuerza, sino por claridad. El padre Antonio, con su voz calma, me enseñó a ver a Dios no como un juez, sino como un compañero. «La fe no elimina el dolor», me dijo, entregándome una Biblia pequeña. «Pero te da fuerza para llevarlo». Esa Biblia con su pasta negra se convirtió en mi compañera. La leía en las noches buscando consuelo en los salmos, en las historias de mujeres fuertes como María. Mi madre, viendo mi devoción, me dio una medalla de San José, el santo de mi abuelo. «Llévala siempre», dijo. «Él te cuida desde el cielo». En 1958 terminé la secundaria como primera de mi clase. Celebramos con un pastel de elote que mi madre hizo riendo juntas en el patio bajo el mezquite. Pero la preparatoria sería en una ciudad vecina, a 1 hora en camión, lo que apretaba nuestro presupuesto. Mi madre nunca se quejó. «Es una inversión, no un gasto», decía, cosiendo hasta tarde para cubrir los costos. En la preparatoria enfrenté nuevos desafíos. Los profesores eran más exigentes y algunos compañeros, al saber de mi origen humilde, me miraban con desdén. «Arquitecta». «Eso es para ricos», dijo un maestro de matemáticas riendo. Sus palabras dolieron, pero recordé a mi abuelo. «Tu cabeza fue hecha para pensar, no para agachar», respondí. «Si no hay arquitectas mujeres aquí, seré la primera». El salón quedó en silencio y vi en los ojos de algunas compañeras un brillo de admiración. Estudié con una pasión que sorprendía a todos. Pasaba los fines de semana en la biblioteca devorando libros de geometría física, historia del arte. Mi madre, al verme llegar agotada pero decidida, sonreía. «Eso es, hija, lucha por lo que quieres». Su apoyo, junto con la fe y el recuerdo de mi abuelo, me mantenía en pie. Pero las pesadillas no desaparecían. A veces soñaba que mi padre regresaba, que el incendio no había pasado. Despertaba gritando y mi madre corría a mi lado. «Ya se fue, Lucila», decía abrazándome. «Ahora somos libres». Esa libertad, sin embargo, venía con un peso. Nunca hablamos del incendio, de si fue realmente un accidente o algo más. Había un acuerdo tácito entre nosotras, dejar esa verdad enterrada, pero a veces veía en los ojos de mi madre una sombra de culpa, como si cargara un secreto demasiado grande. Yo no preguntaba. Sabía que fuera lo que fuera, lo había hecho por mí, por nosotras, y eso era suficiente. Mis queridos, la libertad no borra el pasado, pero te da espacio para construir un futuro. Mi madre y yo encontramos fuerza en la fe, en la comunidad, en nuestros sueños. Si están luchando por salir de un lugar oscuro, busquen a quienes creen en ustedes, aunque sea una sola persona. ¿Quién ha sido esa luz en su camino? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir adelante. La vida en nuestra casita del mezquite era como un lienzo que mi madre y yo pintábamos juntas con colores nuevos, pero sobre un fondo lleno de grietas. En 1958, a los 15 años, mi sueño de ser arquitecta se volvía más claro,
aunque aún parecía un imposible. Mi madre cosía día y noche y cada centavo que ahorraba iba a una caja de madera que guardaba bajo la cama. Para tu universidad, Lucila, decía con una determinación que me hacía sentir que no podía fallarle. En la escuela me esforzaba como nunca decidida a honrar la fe que mi madre, doña Elena, y el recuerdo de mi abuelo tenían en mí. Pero el pasado seguía susurrando en las pesadillas que me despertaban sudando en los momentos en que un ruido fuerte me hacía temblar pensando que era mi padre regresando. En la preparatoria en la ciudad vecina enfrenté un mundo más grande y más duro. Los profesores eran estrictos, los compañeros venían de familias con más recursos y yo con mi uniforme remendado y mi mochila prestada me sentía fuera de lugar. Un día, durante una clase de geometría, el profesor se burló cuando mencioné mi sueño. Arquitecta. Eso es para hombres ricos, niña, dijo riendo. Piensa en algo más realista como maestra o enfermera. Sus palabras fueron como un eco de mi padre, pero en lugar de doblegarme, encendieron una chispa. Con todo respeto, profesor, respondí con la voz temblando pero firme, si no hay arquitectas mujeres aquí, yo seré la primera. El salón quedó en silencio y aunque algunos rieron, vi en los ojos de una compañera rosa un brillo de admiración. Ese momento me dio fuerza para seguir. Estudiaba hasta que mis ojos ardían aprovechando cada libro que doña Elena me prestaba cada hora en la biblioteca municipal. Los fines de semana, mientras mis compañeros salían, yo dibujaba planos imaginarios, casas con patios llenos de flores, escuelas con ventanas grandes para dejar entrar la luz. Mi madre, al ver mis dibujos, sonreía. Eso es Lucila. Dibuja el futuro que quieres. Su apoyo era mi ancla, pero también una presión. Sabía que cada puntada suya era un sacrificio por mí y no podía permitirme fallar. La fe seguía siendo mi refugio. Iba a la capilla del Padre Antonio rezando con mi Biblia de pasta negra. Él me enseñó a hablar con Dios desde el corazón, no solo con oraciones memorizadas. La fe es confiar en que Dios teje lo bueno incluso de lo malo, decía. Una tarde, mientras platicábamos, me preguntó, ¿qué sueñas, Lucila? Le conté de mi deseo de ser arquitecta, de construir casas que hicieran feliz a la gente. Él asintió con sus ojos cafés brillando. Eso es un llamado, hija. Dios te dio ese talento por una razón. Sus palabras me dieron un propósito más grande, como si mi sueño no fuera solo mío, sino algo que podía cambiar vidas. En casa, mi madre y yo construíamos una rutina de esperanza. Por las noches cosíamos juntas y ella me contaba historias de su infancia antes de que mi padre la apagara. No siempre fui así de callada, decía riendo bajito. Tu abuelo me enseñó a reír y tú me lo estás recordando. Esos momentos, bajo la luz de una lámpara, eran como pequeños milagros. Pero el pasado no nos dejaba del todo. Una noche, mientras cosíamos, un golpe fuerte en la puerta nos hizo saltar. Era solo un vecino pidiendo un favor, pero vi el miedo en los ojos de mi madre, el mismo que yo sentía. Aunque mi padre ya no estaba, su sombra seguía allí. En 1960, a los 17 años, supe que la preparatoria no era suficiente. Quería ir a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura. Era un sueño que parecía imposible. Ciudad de México estaba a 200 kilómetros y el dinero apenas alcanzaba. Pero mi madre no dudó. Vamos a encontrar la manera, dijo cosiendo aún más, aceptando encargos hasta altas horas. Yo conseguí un trabajo en la papelería del pueblo, ahorrando cada peso. La comunidad también se unió. El padre Antonio organizó otra rifa. Doña Elena me dio libros de matemáticas y hasta el dueño de la papelería me regaló un estuche de lápices. Eres orgullo de San Miguel, decía. Esa solidaridad me hacía sentir que no estaba sola,
que mi sueño era también el de ellos. Las pesadillas seguían, aunque menos frecuentes. A veces soñaba con el incendio con mi padre atrapado en las llamas y despertaba con el corazón acelerado, preguntándome si mi madre había dicho toda la verdad. Nunca hablamos de eso. Había un pacto silencioso, dejar el pasado enterrado. Pero a veces la veía mirando el mezquite del patio con una sombra de culpa en los ojos. Yo no preguntaba. Sabía que fuera lo que fuera lo había hecho por amor, por protegerme. En la preparatoria, mi talento para el dibujo llamó la atención. Un profesor, don Raúl, me animó a presentarme a un concurso regional de diseño. Dibujé una casa inspirada en el mezquite de nuestro patio, con un tejado que parecía ramas entrelazadas. Gané el segundo lugar y aunque no era el primero, mi madre lo celebró como si hubiera ganado el mundo. «Esto es solo el comienzo», Lucila dijo colgando el certificado en la sala. Ese pequeño logro me dio confianza, pero también me hizo ver lo mucho que aún debía aprender. Mis queridos, los sueños grandes asustan, pero son los que valen la pena. Mi madre, mi fe y mi comunidad me dieron la fuerza para seguir. Si están luchando por algo que parece imposible, busquen a quienes creen en ustedes, aunque sea una sola persona. ¿Quién ha sido esa mano que los levantó? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para perseguir sus sueños, no importa cuán lejos parezcan. El sueño de ser arquitecta ya no era solo un dibujo en los márgenes de mis cuadernos, se había convertido en una meta que me impulsaba cada día. En 1961, a los 18 años presenté el examen de admisión para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNAM en Ciudad de México. Era un sueño casi imposible para una muchacha de San Miguel de Allende, hija de una costurera sin recursos para cursos caros o conexiones. Mi madre, con su fe inquebrantable, me preparó un café reforzado esa mañana. Para alimentar ese cerebro privilegiado, dijo poniendo en la mesa pan de elote y frutas, un banquete sencillo pero lleno de amor. Antes de salir me dio la medalla de San José de mi abuelo envuelta en un pañuelo. «Era de tu abuelo», explicó con los ojos brillando. «Llévala, para que él esté contigo». Sentí el metal frío contra mi pecho como una promesa de que no estaba sola. El examen fue extenuante, un torbellino de preguntas que probaban no solo conocimiento, sino resistencia. Al salir no sabía si lo había logrado, solo que di todo de mí. Las semanas de espera fueron una tortura. Mi madre rezaba más de lo habitual encendiendo velas en la capilla. Cuando llegó la carta de la UNAM, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Aprobada y clasificada leí y mi madre soltó un grito que resonó en toda la casa. Me abrazó y bailamos por la sala, riendo y llorando mientras el gato nos miraba asustado. «Tu abuelo está viendo esto desde el cielo», dijo con lágrimas de alegría. «Está orgulloso». Mudarme a Ciudad de México en 1962 fue un salto al vacío. Viví en una pensión modesta en la colonia Roma, compartiendo cuarto con 2 estudiantes, una de medicina y otra de letras. La ciudad, con sus edificios altos y su ritmo frenético, era abrumadora para una chica de pueblo. La facultad era aún más intimidante. Era una de las pocas mujeres en el curso y mis compañeros, muchos de familias ricas, habían viajado, estudiado en colegios caros, visto edificios que yo solo conocía por libros. Me sentía pequeña fuera de lugar. En los primeros días pensé en rendirme. Escribí una carta a mi madre confesando mi miedo de no estar a la altura. Su respuesta llegó una semana después y aún la guardo. «Hija, el miedo es natural. Caías al aprender a caminar, pero te levantabas. Esta facultad es tu nuevo desafío. Sobreviviste al infierno
Eso es más de lo que tus compañeros ricos pueden decir. Tu lugar lo ganaste. Levanta la cabeza y muéstrales de qué estás hecha. Pegué esa carta en la pared de mi cuarto y la leía cada vez que dudaba. Estudiaba más que nadie, dormía menos, aprovechaba cada clase, cada libro. Los profesores, al principio escépticos, pronto notaron mi esfuerzo. Tienes un ojo único para el diseño. Lucila, me dijo un maestro revisando un plano. En el tercer año gané una beca de iniciación científica aliviando la presión financiera. En el cuarto, trabajé en un despacho pequeño, ganando experiencia y dinero para un cuarto propio. Mi madre me visitaba cada 3 meses trayendo pan de elote y ropa que cosía para mí. «Estás brillando, hija», decía, y su orgullo me daba alas. En la ciudad encontré un nuevo refugio en un grupo de jóvenes católicos de la parroquia. Ahí hice amigos que compartían mi fe, aunque no mi pasado. Nunca conté lo que viví con mi padre, pero en sus charlas sobre esperanza y resiliencia sentía que me entendían. Mi Biblia, ya gastada, era mi compañera constante. Rezaba no solo por fuerza, sino por sanación. Las pesadillas seguían, aunque menos frecuentes, y a veces en la soledad de mi cuarto me preguntaba si alguna vez sería libre del todo. Pero la fe junto con el amor de mi madre me mantenía en pie. En 1966 me gradué. El día de la ceremonia vi a mi madre en la platea con un vestido azul que ella misma cosió, aplaudiendo con lágrimas. Subí al escenario, tomé mi diploma y caminé hacia ella ignorando los protocolos. Me arrodillé y puse el diploma en sus manos. «Es tuyo también», dije con la voz rota. «Cada puntada tuya está aquí». Ella lo devolvió sonriendo. «Es tuyo por derecho, hija. Yo solo hice lo que cualquier madre haría». Pero ambas sabíamos que había hecho mucho más. Regresé a San Miguel de Allende no porque no tuviera ofertas en la capital, sino porque mi corazón estaba en mi pueblo. Abrí un despacho de arquitectura, el primero dirigido por una mujer en la región. Al principio los clientes eran pocos y desconfiados. Una mujer arquitecta, decían, pero mis obras casas simples, pero funcionales con patios llenos de luz hablaron por mí. Pronto mi fama creció. Diseñaba escuelas, comercios, siempre buscando que mis edificios no solo fueran bellos, sino que hicieran feliz a la gente. Mi madre, ya en sus 50, seguía cosiendo, pero ahora por gusto. Compramos una casa más grande con un cuarto para su taller y otro para mi despacho. Plantamos un mezquite en el patio en honor a nuestro comienzo. Ella vivía para ver mis triunfos, para acunar a los hijos que tendría después. Pero el pasado nunca se fue del todo. A veces veía en sus ojos la sombra del incendio de lo que nunca hablamos. Sabía que cargaba un secreto, pero también que lo había hecho por amor. Mis queridos, los sueños no son fáciles, pero son posibles si luchas por ellos. Mi madre y mi fe me dieron la fuerza para llegar lejos. Si están persiguiendo algo grande, no dejen que el miedo los detenga. ¿Qué sueño los impulsa a seguir? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para no rendirse. Mi vida en San Miguel de Allende, después de tantos años de lucha, se convirtió en un testimonio de que el dolor no tiene la última palabra. A los 82 años soy doña Luz de la Plaza, una mujer que sobrevivió al infierno y construyó un legado de amor, fe y resiliencia. Mi historia no termina con mi graduación ni con el despacho de arquitectura que abrí en mi pueblo. Es un camino que siguió creciendo lleno de bendiciones y pruebas que me llevó a ser la madre, abuela y mujer que soy hoy. Ahora, con pocos meses de vida, según los médicos, quiero compartir este relato final para que sepan que incluso en la oscuridad más profunda hay luz al final del camino. En 1970 conocí a Juan Pablo, un ingeniero civil
que llegó a San Miguel para trabajar en una carretera. Era un hombre bueno, con una gentileza que me hacía sentir segura. Nos casamos en 1972 en una ceremonia sencilla en la capilla del Padre Antonio, quien ya anciano nos bendijo con manos temblorosas. Juan Pablo aceptó vivir con mi madre y conmigo, un arreglo poco común pero perfecto para nosotros. La trataba como familia, escuchando sus historias, respetando su fuerza. En 1974 nació nuestra hija María Aparecida, en honor a mi madre. En 1977 llegó Joaquín por mi abuelo. Criarlos fue mi mayor sanación. Verlos crecer sin miedo, con amor incondicional, me mostró que podía romper el ciclo de dolor que marcó mi infancia. Mi madre vivió para acunar a sus nietos, para contarles historias bajo el mezquite del patio. Su taller seguía siendo un refugio, pero ahora cosía por amor, no por necesidad. Cuando partió en 1993, a los 85 años, se fue en paz durante el sueño como si hubiera cumplido su misión. Su entierro fue una celebración de su vida. La ciudad entera vino a despedirla, no por obligación, sino por amor, a la mujer que cosió no solo ropa, sino destinos. Yo con mis hijos a mi lado sentí que su sacrificio vivía en cada paso que di. Mi carrera como arquitecta floreció. Diseñé casas, escuelas, comercios, siempre buscando que mis edificios fueran más que estructuras, que fueran hogares, espacios de esperanza. Mi despacho se volvió un referente en la región y aunque al principio enfrenté prejuicios por ser mujer, mi trabajo habló más fuerte. En los años 80 ayudé a restaurar la Plaza Central de San Miguel, un proyecto que me llenó de orgullo. Cada vez que pasaba por ahí veía a la gente disfrutar de un lugar que yo ayudé a crear y sentía que honraba a mi abuelo, a mi madre, a la niña que soñaba con casas bonitas. Las pesadillas nunca desaparecieron del todo, pero se hicieron más suaves con el tiempo. A veces soñaba con el incendio, con el cuarto del fondo, pero despertaba sabiendo que estaba a salvo con Juan Pablo a mi lado, con mis hijos durmiendo en la casa. La fe siguió siendo mi ancla. Iba a la capilla, rezaba con mi Biblia gastada, agradeciendo a Dios por las pruebas y las bendiciones. El Padre Antonio antes de morir me dijo: «Lucila, tu vida es un milagro. No solo sobreviviste, brillaste». Sus palabras se grabaron en mi corazón. En los años 90, mis hijos crecieron, se graduaron, formaron sus familias. Hoy tengo 5 nietos, cada uno, una alegría que llena mi casa de risas. Juan Pablo y yo envejecimos juntos compartiendo tardes de café, música y recuerdos. Él nunca dejó de ser el hombre paciente que me conquistó, siempre respetando mis límites, siempre haciéndome sentir amada. En 2010, cuando el cáncer me alcanzó, los médicos me dieron poco tiempo, pero en lugar de rendirme, decidí contar mi historia, no por lástima, sino para inspirar. Mi nieta, que maneja el canal, me animó a grabar estos videos, a compartir lo que viví, lo que aprendí. Nunca hablamos del incendio con detalles, ni mi madre ni yo. Ese secreto se fue con ella a la tumba y yo lo respeté. Pero sé que fuera lo que fuera, lo hizo por amor, por darme una vida libre. Hoy miro atrás y veo un camino lleno de piedras, pero también de flores. Sobreviví no solo al abuso, sino a la idea de que no valía nada. Construí una vida plena con una familia que amo, una carrera que me enorgullece y una fe que nunca me abandonó. Mis queridos, si están enfrentando su propio infierno, sepan que no están solos. La fuerza para salir está dentro de ustedes, en la fe, en las personas que los aman, en los pequeños actos de valor. Dejen un amén en los comentarios si esta historia tocó su corazón y cuéntenme qué los ha ayudado a superar sus pruebas. Denle un like a este video y suscríbanse al canal.
Mi nieta dice que eso ayuda a que más personas escuchen estas historias de fe y superación. Que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto. Nunca olviden los milagros más grandes comienzan con un paso valiente.